RTP. Ya 7:11 de la mañana de este 19 de mayo del 2025 está con nosotros el arquitecto Fernando Carrión. Él es experto en seguridad. Vamos a hablar sobre lo que se ha dispuesto a identificar a los grupos armados organizados a 3 estructuras criminales. Vamos a hablar del nuevo proyecto de ley económico urgente, de lo que está ocurriendo también en estos momentos desplegados en todo el oriente y en específico en Alto Punino y otros temas relacionados. Bienvenido, doctor Carrión, a la mañana en RTP. Buenos días, un saludo cordial obviamente a ustedes y a toda la amplia audiencia que tienen. Doctor, yo quisiera iniciar antes de ir por el proyecto económico urgente en el desplazamiento, el envío de nuestras tropas hacia nuestra frontera y sobre todo debido a lo que ha ocurrido hace ya más de una semana, que es el asesinato de estos 11 militares. Hoy se toma o se le adjudica a Comandos de la Frontera este asesinato, esta emboscada, pero algo que se cuestionaba es si se tiene un norte para poder ir y una estrategia para poder ir y capturar a quienes formen parte de este grupo delictivo. A ver, primero yo creo que valdría la pena tener en cuenta que desde la declaración de conflicto armado interno el 9 de enero para acá hemos tenido dos momentos de quiebre bastante importantes. El uno, el mes de octubre, en que empieza a dispararse la tasa de homicidios de una manera brutal el año pasado, cuando hay la crisis eléctrica, cuando se le hace el juicio político a la ministra Palencia y cuando hay una reestructuración de los grupos criminales que fueron golpeados en sus cabecillas y empiezan a tener una fragmentación interna que hace que se controle mucho más el territorio nacional por parte de estos grupos y se incrementen nuevos tipos de delitos de forma masiva, como es el caso del secuestro y es el caso de la extorsión, las vacunas. Y el otro es justamente lo que acaba de pasar hace un par de semanas con los 11 militares que son asesinados en la Amazonía ecuatoriana por parte de grupos de frontera, básicamente colombianos, que son 3 grupos que incluso el presidente ya los incorpora como parte de los 22 grupos terroristas que definió, es decir, ya son 25, pero 3 de carácter extranjero, de origen extranjero, que operan justamente en las fronteras. ¿Y por qué digo que es otro momento? Porque aquí ya se ve claramente un conflicto, una guerra entre estas estructuras criminales y el ejército ecuatoriano. Pero también tenemos aquí una situación muy clara, y es que ya vienen produciéndose actos contra representantes del Estado. Se han muerto varios alcaldes, han muerto también varios fiscales, también miembros de la dirección del SDAI, miembros de las Fuerzas Armadas y miembros de la policía. Pero este es un caso específico porque aquí tenemos un tipo de delito relativamente nuevo, como es el caso de la minería ilegal, que es uno de los sectores a los que fueron arrinconados los grupos que se fraccionaron en octubre del año pasado. Y entonces aquí ya tenemos una presencia distinta, pero también de carácter internacional. Entonces yo creo que estos 2 momentos, octubre del año pasado y este de hace un par de semanas, es un quiebre bastante importante dentro de lo que viene pasando con la violencia en el país. Doctor Carrión, muy buenos días. Bajo ese contexto, quisiera preguntarle justamente sobre el proyecto de ley económico urgente, para desarticular la economía del crimen organizado que mandó el presidente a la Asamblea durante el fin de semana. Me gustaría, por favor, que nos comente de manera general qué se propone en esa ley y también, por favor, su análisis y su opinión al respecto. Bueno, es un proyecto que tiene 2 partes, una parte analítica con datos bastante sorprendentes que muestran justamente el crecimiento que hemos tenido la violencia, sobre todo, yo diría, en este año, en estos 4 meses que ya han pasado, que nos ubica de un crecimiento frente al año pasado, frente a los 4 meses del año pasado, un 65% mayor, y con una proyección de una tasa de homicidios a fin de este año de casi 52 homicidios por 100.000 habitantes. La tasa más alta que nosotros tuvimos fue
en el año 2023 con 42 homicidios, es decir, es un incremento pero francamente sustancial. Frente a eso, entonces, tenemos un primer momento de este documento donde se hace un análisis bastante exhaustivo, bueno, interesante, y luego viene la parte propositiva. En esta parte propositiva yo diría también hay dos partes. Una primera que es económica, una que es exenciones tributarias y otro es estímulos para que se puedan hacer donaciones a las Fuerzas Armadas, a la policía. Esa es la parte económica, y aquí puede haber una gran discusión. Yo no soy abogado, mucho menos constitucionalista, de si ese hecho es suficiente como para calificar a este proyecto como un proyecto económico urgente. Y la segunda tiene que ver ya con cosas estrictamente penales. Por ejemplo, respecto de si la policía o las Fuerzas Armadas ya no estarían en la línea de tener una acción recíproca frente al crecimiento de la violencia en los actos explícitos, sino que pueden irse más allá de eso. Y hay exenciones frente a los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas para que tengan toda la seguridad y toda la capacidad para enfrentar estos hechos delictivos. Frente a eso, obviamente, ya han aparecido algunas discusiones por fuera de la Asamblea, no dentro de la Asamblea, y habrá que ver cuál es el proceso que se sigue para su aprobación posterior. Doctor Carrión, pero usted ha tocado temas importantes, y en cuanto a la utilización, por ejemplo, de bienes que sean de miembros de bandas delictivas para que sean ocupados justamente o que sean dados, por ejemplo, algún ministerio que lo acoja, por ejemplo, la parte pública, para que estos sean destinados en ayuda social. Sí, es algo que incluso desde la misma policía se estaba pidiendo. Lo recuerdo tanto aquí en el distrito Nueva Prosperina, cuando se daban estos allanamientos, cómo quedaban viviendas abandonadas, y lo que se pedía es que esas viviendas de repente puedan ser utilizadas para otros fines que sirvan a la misma comunidad. En ese sentido, bien por parte del proyecto, pero realmente la economía criminal es difícil de seguir, y esto lo digo porque, a ver, tenemos el caso, por ejemplo, de alias Gerente, quien es un cabecilla de Comandos de la Frontera. Hoy se sabe todas las cuentas que manejaban los hijos de alias Gerente, se sabe dónde tenía las cuentas bancarias, hacia dónde habían viajado también para llevar el dinero ilícito, cuántas veces pisó el Ecuador y estuvo luego de haber sido emitido una alerta roja por el Interpol. O sea, hay cosas que son casi que increíbles de poder señalar o decir o creer en sí, de que no se pueda seguir el dinero ilícito en el Ecuador cuando hay tantas normativas como tal. Bueno, sí, frente a lo que usted señala, la primera parte que analiza usted, estoy absolutamente de acuerdo con usted y también con el proyecto de ley. En otras palabras, bienes obtenidos de forma ilegal no tienen por qué quedarse en manos de estas personas. Eso tiene que ser incautado, eso tiene que pasar hacia el Estado, porque esta es una forma de romper justamente la lógica que está detrás de gran parte de estos hechos delictivos, que es la parte económica. A estos grupos lo único que les interesa es lo económico, generar más recursos económicos, más ganancia. Y entonces, si uno empieza de alguna manera a limitar esas posibilidades, obviamente que eso va a restringir sus acciones. Entonces, en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo hacer para que esta economía criminal que se va estableciendo en el país tienda a ser regulada, tienda a ser desaparecida? Ahí viene el gran problema. En el Ecuador se estima más o menos 4.000 millones de dólares el lavado de recursos económicos alrededor del narcotráfico, y más o menos 1.500 millones en términos de lo que significa la minería ilegal, 5.500 millones de dólares. El presupuesto de Guayaquil más el presupuesto de Quito llegan a 1.800 millones. Es casi lo que el resultado de las exportaciones, por ejemplo, que podríamos tener de banano o de camarón. Bueno, ahí está. Es una cantidad muy grande. Entonces, ¿qué medidas se plantean para eso? Yo no veo. ¿Qué pasa con toda la institucionalidad que hemos creado para controlar ese lavado? Tampoco hay nada.
tampoco hay nada. Entonces sí me preocupa, y lo que usted señala de la economía ilícita, ese para mí es el tema principal, porque incluso de los estudios que yo he hecho, ahí están incorporadas 60,000 personas. Y he hecho una comparación con las empresas que más empleo generan en el país. Hay una de pesca que tiene 17,000 y hay otra de mercado minorista, un supermercado, que genera 15,000. Pues el narcotráfico y estas economías generan 60,000. Entonces yo creo que aquí hay un problema de fondo en términos económicos que hay que enfrentarlo de forma explícita. Una última pregunta, Jorge Yuya, adelante. Doctor Carrión, ¿cómo está? Quiero enfatizar sobre probablemente el artículo que va a ser más polémico y porque probablemente sea más debatido en la Asamblea, que es el artículo, si no me falla, el 29, donde se explica o se plantea que cualquier persona que sea parte de un GDO va automáticamente a ser penalizado o a ser judicializado en este sentido, y también incluso se otorgan permisos para poder tener, porque se realicen allanamientos sin órdenes judiciales de por medio. ¿Usted qué opina sobre este planteamiento que hace el Ejecutivo? ¿Cree que es oportuno, por ejemplo, tener o vivir bajo un reglamento en donde hay que ver si esta persona es o no es miembro de un GDO, y que incluso puede no haber cometido un delito o puede incluso no ser realmente parte de ese GDO, pero quizás a través de indicios se puede decir esto, o al menos una sospecha, y que automáticamente pueda ser judicializado? Ese es un problema complejo porque se presume la inocencia, y entonces irse en contra de la presunción de la inocencia hasta que haya un fallo jurídico es un problema complejo. Es un problema de derechos humanos que si va hacia cualquier nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o cualquiera de estos organismos internacionales, pues no va a ser reconocido. Ahora, en el fondo de eso, lo que está es que prácticamente desaparecen los estados de excepción, porque en el país dejaron de ser excepcionales. En el periodo de Guillermo Lasso, llegó a estar un poco más de 2 años, tuvo 18 estados de excepción. El presidente Noboa, que no llega a los 2 años, pues está con 12 estados de excepción. Entonces, se ve que eso no ha funcionado, pero gran parte de las acciones que estaban tras del estado de excepción ahora se pretende regular con esta medida económica de carácter urgente. Entonces ahí hay un problema también que no sé cómo se vaya a resolver en términos jurídicos de la Asamblea. 7:24. Muchas gracias, arquitecto Carrión. Una gran mañana para usted. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. RTP